El presente video se elabora como apoyo a la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico dirigido a directores y a supervisores, basado en el documento de investigación titulado Las directoras y directores ante la nueva escuela mexicana, reflexiones sobre prácticas de liderazgo, de la doctora Iris Marisol Segura Vaca. Esperamos sea de apoyo para su formación y práctica en esta quinta sesión ordinaria del ciclo escolar 2025-2026. Quien colabora en este video es la doctora Claudia Lisbeth Moreno Soto, directora del Jardín de Niños Vasco de Quiroga de la zona escolar 45. Y en la conducción, una servidora, maestra Sonia Albina Manrique Carmenta, supervisora de la zona escolar 45. Muy bien, iniciamos esta charla con el primer cuestionamiento. Maestra Claudia, ¿cómo defines tu práctica directiva de liderazgo? Primero que todo, maestra, pues muchas gracias por la invitación que se me hizo, y para mí resulta un honor representar a la zona escolar y sobre todo a mis compañeras directoras. Cuando me preguntan cómo defino mi práctica directiva, a veces no me ha sido sencillo responder esta pregunta. Y para ser sincera, incluso a veces he dudado de mi propio liderazgo. Sin embargo, si tuviera que explicarlo, yo diría que la idea central para mí es que el docente es un profesional estratégico. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con este término? Que el docente no hace algo improvisado en su práctica, más bien lleva una planeación sistemática, intencionada, donde hace ajustes razonables, donde toma en cuenta un contexto y sobre todo que no hay una improvisación, aunque las improvisaciones dentro de la práctica docente se da, pero es muy diferente a tener tu planeación estructurada, intencionada, hacia un propósito como educadora y que en el inter de esto se pudiera dar esa improvisación. Entonces, desde mi experiencia, yo describiría mi función directiva desde 3 ámbitos importantes. Primeramente, yo diría el ámbito pedagógico, que para mí ocupa el 50% de mi función. Y el otro 50% yo lo definiría entre 25 y 25. El 25 yo se lo daría a la parte de la gestión y el otro 25 se le daría a la parte de la administración, porque también es necesario que todo nuestro plantel esté organizado, que esté ordenado y obviamente que haya esa gestión de recursos que tanto se nos solicitan a nosotros como directores. No obstante, también he aprendido en este proceso de la gestión que no es una tarea individual, que tuvimos que migrar desde esa isla donde estábamos los directores a un compromiso en colectivo, porque todos somos corresponsables del éxito y de la funcionalidad que tiene nuestro plantel. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, seguimos con el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es el impacto de su práctica directiva en la comunidad escolar que dirige? Pues para mí, uno de los impactos es un impacto directo que tenemos, y este impacto es desarrollar en la comunidad un sentido de la pertenencia. ¿Por qué un sentido de la pertenencia? Porque si un colectivo se compromete y tienen la misma visión y transitan por el mismo camino, claro que vamos a tener muy buenos resultados, pero no nada más esto se traslada a algo que tengan que hacer los directores y los docentes y el personal que trabaja en la institución, sino este sentido de pertenencia yo lo traslado a la comunidad, porque me gusta tener una plática con ellos y decirles: nosotros como personal en algún momento nos vamos a jubilar, nos vamos a retirar, nos vamos a pensionar o nos vamos a cambiar por algún motivo, pero lo que se haga, la transformación que tenga la escuela, los espacios físicos, el aprendizaje que se lleve los niños, eso va a quedar para siempre, tanto en la comunidad como en la vida que lleve esta comunidad. Y obviamente cuando la comunidad se siente escuchada, cuando se siente valorada, cuando sabes que estás pensando en ella, desarrolla este sentido de la pertenencia, y esa misma comunidad también es importante que los profesores o todos quienes laboren en nuestro plantel tienen que comprometerse. Si no caminamos juntos, eso se va a notar. Se va a notar. Entonces, para mí esto sería como pensar en ese docente transformador, porque el docente moderno sabe que la educación es trípode.
alumno, escuela y comunidad. Entonces, y ya debemos de dejar de pensar en el aspecto donde la rendición de cuentas era nada más para que el padre de familia se sentara y llegara y dijera, bueno, este es el resultado de mi hijo y es todo. No, al contrario, un docente debe de pensar que debemos de integrarlos en un proyecto de comunidades de aprendizaje. Muy bien. Perfecto, entonces el impacto se da a gran escala a toda la comunidad escolar. Así es. Y la tercera pregunta o cuestionamiento nos dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta usted, maestra Claudia, como directivo dentro o respecto al modelo educativo de la nueva escuela mexicana? En este punto donde el liderazgo directivo va a revelar una parte fundamental y que debe de conocer la comunidad general y que ya debemos estar trabajando en eso desde hace muchísimo tiempo. Primeramente yo diría la parte del acompañamiento pedagógico, porque vamos a transitar con una nueva cultura del papel fiscalizador del directivo en el aula, a una cultura de asesoría, de acompañamiento y que tiene que estar para observar esos pequeños elementos, porque yo desde mi función directiva, yo puedo decir yo soy la mejor directora del mundo, pero a lo mejor desde la función de supervisión, van a decir, no, pues sí tienes algunas áreas de oportunidad. Desde la visión de otra compañera pudiera decir, no, es que a esta directora le falta este elemento que yo sí tengo. Entonces, cuando alguien más nos observa nuestra práctica, puede tener la oportunidad y nosotros podemos tener la oportunidad de mejorar nuestra práctica docente. Muy bien, la perspectiva de otros, ¿no? Vernos con los ojos de otras personas o de otros elementos de la comunidad, pues ahí descubrimos esos desafíos que podemos encontrar en nuestra práctica docente, ¿no? Definitivamente. Y los desafíos pueden ser variados, desde actitudinales, desde procesos, y un sinfín, ¿no? de motivos que significan. Los desafíos están diarios y constantes en nuestra práctica. De hecho, maestra, podemos decir que este tipo de acompañamientos está basado en los perfiles, parámetros e indicadores, y que también no es algo nuevo, es algo que ya se ha trabajado en anteriores programas. Muy bien. Este modelo de la nueva escuela mexicana es un modelo, pues vamos a decir que nace de la esencia del mexicano del país, aquí con las voces de todos nosotros, pero sí nos ha movido un poquito el piso, porque pues genera cambios sustanciales, y esos cambios no se ven inmediatos, se ven a gran escala, a largo plazo. Algunos de ellos se pueden ver a corto plazo, pero otros se van a ver a largo plazo, y esto pues necesita de la constancia del directivo, del compromiso de toda la comunidad. Entonces es importante eso que mencionaba anteriormente, el sentido de pertenencia de todos hacia la comunidad en la que estamos laborando, integrarnos a esa comunidad y no aislarnos. Muy bien. Y esto, maestra, yo sí quisiera sumarle el hecho de que todo lo que usted acaba de mencionar es porque estamos dentro de un programa de mejora continua. Y el aprendizaje en un acompañamiento no siempre es lineal. Entonces hay un proceso que también hay una regresión, así como pasa con los niños, pasa con nosotros. Ya sea como directivos o ya sea como docentes, nos sucede que de repente de tener un avance, de ya mejorar o dominar este elemento, resulta que existe una regresión. Esas regresiones también tienen que ver un poquito con la parte de los cambios que va teniendo las formas de trabajo y las metodologías que tienen las maestras. Y si usted me preguntara si esto es punitivo, definitivamente diríamos que no. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Porque un acompañamiento pedagógico tiene que tener, para empezar, una calendarización. El docente tiene que saber en qué fechas va a ser acompañado y asesorado, obviamente. Sobre todo, me voy a regresar un poquito antes de continuar con eso, decir que esto es un derecho del docente. Es un derecho, no es algo impuesto, más bien es para que el mismo docente aprenda de un directivo que pudiera aportarle elementos para la mejora de su práctica, no verlo como algo fiscalizador, como ya lo dije, que eso está erradicado con la nueva escuela mexicana.
más bien es ese acompañante, ese que te va a decir, aquí está la calendarización, los días que yo te voy a venir a revisar, estos son los elementos puntuales estos criterios que tú puedes observar, que tú puedes ver, que son necesarios, con los cuales vamos a iniciar, que parte de un programa analítico, de una necesidad que se observa en el primer diagnóstico. Conforme vayamos observando estos elementos, yo puedo hacer ajustes a mi calendario de acompañamiento. Yo puedo decir, tenía la próxima vez revisión a la planeación, pero yo veo en mi diagnóstico del primer acompañamiento, después de que hice la sistematización del resultado, me di cuenta que necesitamos apoyo en la evaluación. Y en ese momento yo puedo replantearme como la planeación. Yo puedo replantearme y decir, en lugar de irme a la planeación, creo más emergente continuar con la parte de la evaluación. Y también todo cambio que yo le haga a mi acompañamiento, a mi calendarización, tiene que tener conocimiento el docente. Luego, de los criterios que voy a utilizar, de aquellos elementos que no están dentro de los criterios de acompañamiento, pero que pudieran ser vistos desde la planta docente como fiscalización, pero es parte de tener, por ejemplo, un ambiente más cálido, porque obviamente, ¿quién aprende cuando llega a un aula donde no hay condiciones receptivas, donde el ambiente está tan saturado que el niño pues visualiza hacia todas partes y dice de qué aprendo? Entonces, obviamente, esos ambientes se hacen pequeños ajustes y sugerencias, sobre todo sugerencias a lo que es el docente para la mejora y visualización de los aprendizajes de los niños. Que entonces el acompañamiento tiene que migrar a un acompañamiento real sin llegar o desprenderse de la fiscalización, y para eso es necesario el diálogo, la empatía, lograr que el docente se abra hacia quien sea el acompañante, ya sea un director, un supervisor, un asesor técnico. Tiene que haber la apertura del diálogo y juntos construir las mejoras a realizarse, o sea, convencidos de que eso pues lo vamos a poner a prueba, puede ser lo mejor, pueden surgir nuevas ideas, nuevas teorías, pero creo que eso nos va a ayudar a cumplir con todo lo que nos marca la nueva escuela mexicana, desde el punto de vista que es un programa 100% humanista. Así es. Que rescatamos la esencia del humanismo, y el docente como ser humano requiere ser escuchado, requiere ser entendido, requiere ser parte del proceso. No un sujeto cambiante, sino un sujeto que puede cambiar a través del diálogo, que puede encontrarse a sí mismo para lograr esas mejoras. Efectivamente, maestra, por lo que usted menciona de ese diálogo horizontal que debe existir, por eso el docente debe tener conocimiento previo del instrumento que se le va a aplicar. Una vez que ya tiene conocimiento y que el directivo entra al aula, obviamente hace sus anotaciones y posteriormente a eso él hace una sistematización. En este caso yo hago una sistematización, y cuando ya estoy en un lugar a solas, ya sea por la mañana o cuando termina la jornada y nos quedamos solos el docente y yo, ahí es cuando hago ese diálogo horizontal, que es fundamental para la reflexión. Otro de los desafíos importantes que yo encuentro es ese enfoque en la equidad a lo que es la inclusión. Y aquí mencionaré que estamos en un modelo de transición de antiguo, que es esa aula tradicional de pasar de un solo grado, a ese modelo moderno, maestra, donde ahorita encontramos muchas aulas multigrado. Y esto pues es el crecimiento de la población, la migración, factores económicos y muchas circunstancias que pueden tener los padres de familia que hacen que en algunas de las escuelas tengamos pues bajo alumnado. Entonces aquí pues es necesario también generar una cultura entre padres y madres de familia, porque me ha tocado en la práctica escuchar de decir que no quieren a sus hijos en una escuela donde es multigrado, o en un aula donde ya está otro grado ahí con ellos, y luego me cuestionan, es que directora, ¿por qué incluyó a mi niño ahí? No va a aprender, el año pasado estuvo. Entonces aquí en esta cultura que yo menciono es importante decirle al padre de familia,
pudiera ser una causa, lo multigrado, claro, no lo descarto total, pero también tengo que considerar, porque yo no puedo juzgar a un docente con el cual a mí no me tocó trabajar, al cual no me tocó asesorar, al cual no me tocó apoyar en su práctica, pero lo que sí puedo hacer y asegurarle es que esta nueva visión de directora, de llegar a este plantel con un acompañamiento pedagógico, me va a permitir observar de manera directa qué es lo que ocurre en el aula. Si la maestra requiere un ajuste, pues vamos a llegar a acuerdos de manera conjunta para esas sugerencias y que pudiera mejorar el aprendizaje, pudiera ser el caso. Pero yo le preguntaría a usted, me acuerdo que le dije a la señora, si usted cumplió con la docente todo el ciclo escolar, si su niña tuvo asistencia todo el ciclo escolar, porque eso es fundamental también para que se dé un buen aprendizaje dentro del aula. Entonces, con esa respuesta, siento que el padre de familia se vio más tranquilo, se fue tranquilo, y lo que va del ciclo escolar, yo creo que, es más, no del ciclo escolar, ya van 2 ciclos escolares y para nada se ha acercado más que para pedir alguna sugerencia o apoyo para mejorar con su hija, y en el aspecto de la psicología me refiero, ya no nada que ver con las aulas multigrado. Otro aspecto importante que se genera y que sí nos ocupa tanto a la función directiva como a la función de supervisión es la parte de la inclusión. ¿Por qué la parte de la inclusión? Porque en el afán de querer dar a todos por igual, nos perdemos. Por eso, cuando nosotros platicábamos acerca de las escuelas multigrado, desde mi punto de vista, a mí no me ocasiona un problema. ¿Por qué? Quizás yo no lo veo como un problema, pero sí puede ser un problema. Desde mi punto de vista yo no lo veo un problema porque cuando un docente está en el aula tiene 2 maneras de poder apoyar a sus alumnos. Uno es desde los ajustes razonables, porque dentro del aula obviamente existe un diagnóstico. Con ese diagnóstico el docente puede decir, sobre estos PDA, si yo tengo un aula con primero y segundo, pero la mayoría de mis alumnos se ajustan a los PDA de segundo, obviamente yo voy a trabajar pues PDA de segundo grado para fortalecerlos. Ay, sí, pero tengo 3 o 4 niños que no me alcanzan para trabajar esos PDA. ¿Qué puede hacer la docente? Número 1, poner un apartado dentro de su planeación con una observación que para tales alumnos se va a hacer obviamente un trabajo con el PDA ajustado a la necesidad del niño. Puede hacer un codiseño, puede hacer un apartado del codiseño, y lo dice en nuestra fase número 2, para que pueda ajustar el PDA de segundo para que alcance para todos los niños. Y número 3, hacer el ajuste razonable adecuado exclusivamente para esos niños. Pero el ajuste razonable no sirve de nada si yo no lo aplico. Entonces también tenemos que observar dentro de ese acompañamiento docente que lo que está en el papel se traslade a la práctica. Porque es muy bonito tener una planeación con todos los elementos que me pide la directora y que va a ir el supervisor y les va a poner un 10. Pero lo más bonito y lo más gratificante es cuando das esos resultados y no se los das tanto al padre de familia, ni al director, ni al supervisor, te los das a ti mismo como docente. Y obviamente cuando vemos ese crecimiento en las docentes, cuando vemos esa reflexión tan bonita, claro que nos sentimos orgullosos de nuestro personal. Y claro que aunque nadie vaya y te lo agradezca, a ti como directora, tú te sientes muy orgulloso de ese papel que representas. Muy bien. Pues sin duda los desafíos son grandes, ¿no? Sí. Y estamos viviendo tiempos de cambio con la nueva escuela mexicana. Los cambios están rápidos, están cada vez más veloces. La tecnología, la informática, el día a día, está cambiante nuestro entorno. Y sí, es un reto, creo yo, a conclusión, cerrando esta pregunta, cumplir con los ejes rectores de la nueva escuela mexicana, pues es todo un desafío. El poema de la nueva escuela mexicana, el sueño de crear y llegar a esa realización de ese entorno que se sueña en la nueva escuela mexicana, pues implica un gran desafío porque es una entrega, es un retroceder, es modificar nuestra práctica docente. Le voy a confesar algo, maestra. Antes de que llegara este nuevo programa de la nueva escuela mexicana, yo soñaba con un programa así. Yo soñaba
con que llegara algo que nos hiciera reflexionar a todos, no nada más sacudiera a los maestros, sino también a la parte directiva, porque yo observaba en mi experiencia como docente, yo no tenía este tipo de acompañamiento pedagógico. Más bien era más fiscalizador y a veces ni siquiera teníamos. Y nosotros tuvimos que aprender con un nuevo modelo de directivos que hemos venido creciendo y yo siento que me ha fortalecido mucho aquellas cosas que yo observé que yo no quiero hacer. Aquellas cosas que sí me gustaron y que sí las aplico. Así es. Entonces, pues para mí eso me ha hecho crecer bastante. Muy bien. Pues qué rica la plática, ¿no? Con estos cuestionamientos que nos marca la investigación, nos lleva a muchísimas reflexiones. Y la última pregunta, no por ser la última menos importante, pero sí nos va a llevar a una conclusión, a cerrar este ciclo de este video. La última pregunta o cuestionamiento dice: ¿cómo ha modificado tu práctica de liderazgo para enfrentar dichos desafíos e incertidumbres? Creo que ya lo hemos abordado, pero vamos a cerrarlo también, vamos a concluir. Claro que sí. Y bueno, en esta reflexión sobre mi práctica, maestra, yo voy a mencionar los consejos técnicos escolares, porque a través de ellos, cuando nos lanzan una lista de temas que fortalecen nuestra práctica directiva y también la práctica docente, ¿no? Obviamente que son muy buenas temáticas, pero para mí lo fundamental, yo diría, que es el contexto inmediato. Por ejemplo, es decir, si yo veo una necesidad sobre el rezago educativo en mi personal, en el contexto inmediato donde trabajamos, yo primero pido autorización. ¿Se puede o no se puede? Y nos dan esa apertura, obviamente, de poder trabajar con temáticas que sean de importancia y que puedan resolver un problema inmediato en la institución. Entonces, a través de esa apertura, obviamente como directiva, pues te tienes que preparar. No nada más es como, ya tengo mi tema y trabajen ustedes, sino es un trabajo compartido, colaborativo, un trabajo donde a ti como director, pues claro que te impone el buscar la literatura, analizar la literatura, buscar estrategias que no nada más sean estrategias de aplicación para la docente, sino unas estrategias que a mí en lo personal me encanta que la docente reflexione. Que si esa estrategia que yo voy a trabajar le permite al docente tener ese punto de reflexión, no sola, sino de manera conjunta, establecer esos diálogos entre pares, a mí me encanta, porque llegamos a procesos de reflexión muy grandes. Otra de las cosas que siento muy importante mencionar es el acompañamiento entre pares directivos. ¿Por qué? Yo provengo de una familia de docentes, donde toda mi familia pues hay maestros. Mi papá fue maestro, mis tíos son maestros de ambas partes, mamá y papá. Mis hermanos son maestros, mi hijo es maestro, tengo sobrinos maestros, mis cuñados son maestros, y hay maestros, supervisores y directores dentro de mi familia, ¿no? Lo cual, obviamente, que creo ya lo traigo en la sangre. Ya lo traigo en la sangre, y eso en ocasiones, cuando estamos en reuniones familiares, casi siempre, no digo en ocasiones, pero siempre, hacemos pequeños mini consejos técnicos escolares, y a lo mejor muchos de los que están aquí escuchando les ha sucedido igual. Cuando están en familia y no nos podemos despegar de nuestra función directiva o docente, y constantemente estamos haciendo análisis de las circunstancias que ocurren en nuestros planteles. Y a mí me encanta disfrutar a mi hermana, que comparte la misma función que yo, que somos directoras de educación preescolar, y cuando ella hace su acompañamiento docente y de repente estamos en casa y estamos hablando acerca de este tema, ella me ha compartido experiencias de este acompañamiento tan nutridas, y cuando ella me la cuenta, yo me emociono junto con ella, y me emociono como si la otra persona, la otra educadora, fuera mi propia educadora. E incluso este tema yo lo he hablado en otros lugares, con otros docentes, con mi propio colectivo, de esa práctica exitosa, porque las prácticas exitosas yo siento que se tienen que ventilar con nombre y apellido. Porque obviamente esa emoción que te transmite otro director y que te suma y que te da esa energía tan bonita, lo quieres llevar a cabo también en tu plantel. Entonces,
obviamente esas experiencias compartidas a nosotros nos hacen crecer como directores. Y también el escuchar problemáticas que ocurren, cómo las resolvieron, también te suman. Y esto no nada más me pasa en mi familia, también tengo compañeras directoras que son mayores, que son más jóvenes y que tienen un conocimiento de resolución de problemas que claro que vamos retomando. Y para mí el trabajo entre pares, entre directores, es fundamental. Ese compartir de experiencias te hace hacer solución de las problemáticas que puedes tener en tu escuela. Cómo llegaron a aplicar una normatividad, un protocolo o ciertas situaciones que no requieren tanto, sino a lo mejor un cambio de visión desde otro punto de vista. Muy bien. Así es, pues sin duda alguna los desafíos e incertidumbres siempre están presentes en nuestra práctica docente, pero pienso con lo que nos comenta que es importante no quedarnos en la inercia. Y no cerrar los ojos a lo que estamos atendiendo, a las problemáticas, a esos desafíos. La incertidumbre nos debe de generar la movilidad y, como bien decía, documentarnos, informarnos, compartir, aprender entre pares es importante, nos ayuda a enfrentar esas situaciones, esas problemáticas, esas incertidumbres. Y seguro pues que probablemente podamos aplicar estrategias dinámicas, planear, organizar diversas actividades, pero vamos a tener la oportunidad de modificarlas, a lo mejor son exitosas, y retomarlas, documentarlas, pero también reformularlas, aquellas que no logramos con éxito lo que habíamos planeado, ¿verdad? Eso es muy importante. Así es. Entonces hoy entiendo que mi liderazgo directivo, maestra, no consiste en solamente hacer una imposición, ni tampoco ser totalmente empática. Entonces sería como buscar ese delicado equilibrio entre ser humano, y la parte también de la responsabilidad y sobre todo de la claridad institucional y cumplimiento de esos propósitos que tenemos como escuela. Y pues se trata pues de construir este espacio donde el docente, los estudiantes y las familias se sientan acompañados, se sientan valorados, pero sobre todo capaces de mejorar y buscando siempre el desarrollo integral de nuestros niños. Y aquí voy a cerrar con una frase que la quiero leer textualmente porque a mí me encantó. Dice, y como lo señala Simon Sinek, este conferencista británico, en su obra Start With, dice, no son únicamente las personas las que realizan el trabajo, quienes marcan la diferencia, sino quienes tienen la responsabilidad de liderarlas con ese propósito. Y aquí en este libro, lo voy a citar, que es Start With Me, es como decir, enciende o acciona el por qué. El por qué, maestra, ¿por qué lo estamos haciendo? Muy bien, pues muchas gracias por su comentario y sobre todo esta frase inspiradora. Y pues terminamos esta entrevista, fue gratificante, fue un reto y les invito a todas compañeras, directoras y supervisoras a realizar este ejercicio con sus colegas, entre pares o con sus supervisoras, escuchar de viva voz los retos y dificultades que enfrentamos en la aplicación de la nueva escuela mexicana. Éxito en su jornada de la quinta sesión ordinaria y nos estamos viendo todos.